Buenos días, mi nombre es Nicolás, mi compañero Alejandro. Somos estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario. Hoy vamos a presentarles nuestro proyecto de investigación que se llama Arquitectura para el estudio de datos obtenidos de WhatsApp durante la pandemia de COVID-19 en Argentina. A continuación, mi compañero pasará a presentarles un poco más sobre el contexto mencionado. Bueno, como ustedes saben, el COVID-19 es una enfermedad que se identifica por primera vez el 1 de diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, en China. Dada la gran facilidad de contagio que tiene el COVID, el número de casos crece rápidamente en China y luego se propaga a otros territorios del mundo. Esta rápida extensión lleva a que la OMS, el 30 de enero de 2020, la declare una emergencia sanitaria internacional. Debido a esta situación, los líderes de algunos países del mundo, de entre ellos Argentina, tomaron la decisión de llevar a cabo una cuarentena preventiva. Frente a esta medida y a otros factores como el miedo generalizado hacia las enfermedades y la incertidumbre que causó toda esta situación, se generó una explosión del contenido compartido en las redes sociales. Y en particular, el uso de WhatsApp creció notablemente, inicialmente un 40%, pero mostrando picos superiores al 144%. Esta situación fue calificada por la OMS como la primera infodemia, que es una epidemia de la información que está asociada con el miedo, la especulación y rumores, amplificada y transmitida rápidamente por las modernas tecnologías que de hoy en día. Dado que nos encontramos ante lo que se considera la primera pandemia global de las redes sociales, las autoridades se ven en la necesidad de no solamente informar las correctas medidas sanitarias que se adoptan, pero también de reaccionar ante la elevada circulación de desinformación y fake news a través de medios digitales como redes sociales o canales de mensajería instantánea como WhatsApp. Los gigantes de los medios sociales, como serían Facebook, Twitter y YouTube, reforzaron sus filtros de fact-checking. O sea, son filtros que corroboran que los hechos que se enseñan en las noticias, para reducir la cantidad de información falsa que circula en las plataformas, incluyendo retirar las fake news. Aunque cabe mencionar que un estudio encontró que una alta proporción de estos contenidos falsos siguen siendo visibles en las plataformas. En este contexto, una plataforma como WhatsApp tiene un lugar importante en lo que se refiere a los intercambios entre personas por medios sociales, ya sea la comunicación en un chat privado o en un grupo. Y por tanto, cada vez más personas usan WhatsApp como un lugar de donde obtener información. Bueno, es así que surge la necesidad de la comunidad científica de estudiar, analizar y sacar conclusiones de los discursos de información sobre COVID-19 circulantes en dicha plataforma. Para esto es necesario notar que la extracción y el estudio de datos provenientes de WhatsApp representa, ciertamente, un enorme desafío para el campo científico actual, porque, por supuesto, no podés poner filtros y andar monitorizando todo un sistema de mensajería privado porque sería totalmente incorrecto, por supuesto. Por lo tanto, tenemos por objetivo presentar una arquitectura que sea libre, gratuita y fácil de implementar, con el fin de vehiculizar el estudio de la información que esté relacionada con el contexto que ha mencionado mi compañero. Bueno, para resolver esta problemática, planteamos una arquitectura de software que tiene una serie de módulos integrados para implementar procesos e instrumentos computacionales para el procesamiento, análisis de datos y metadatos de la información extraída. La podemos escribir en tres partes. Un dispositivo que va a realizar la captura y procesamiento de unidades de información. Luego, un proceso computacional que va a tener diversos módulos que implementarán algoritmos propios de las ciencias de datos, lo que nos va a permitir obtener información de valor de los datos recolectados. Y finalmente vamos a tener un medio que va a presentar los resultados que después podrán ser utilizados por la comunidad científica. Bueno, dispositivo de captura de información. Este dispositivo permite recibir los mensajes enviados por los usuarios, registrarlos en una base de datos para su posterior análisis por el grupo de investigación y adicionalmente realizarle preguntas al emisor de cada mensaje. De esta forma es posible obtener información complementaria como la edad del colaborador, lugar de residencia, cantidad de mensajes similares recibidos a diario, entre otras preguntas. Estas funcionalidades se soportan mediante la interacción de los siguientes módulos, los cuales los dividimos en tres. El motor de mensajes, que es el módulo que se encarga de recibir y enviar los mensajes y el contenido multimedia desde y hacia los usuarios, los cuales pueden presentarse en distintos formatos, tales como texto, audio, imagen, video o una combinación de ellos. El motor de diálogo, que es el encargado de entablar el intercambio de mensajes con los usuarios, con el fin de obtener los datos necesarios para nuestro estudio. Y finalmente el motor de almacenamiento, que es el que se encarga de justamente de almacenar los mensajes en la base de datos
para el posterior análisis. Los mismos serán la materia prima para la posterior etapa de minería de datos. Bueno, anonimización de usuarios. Cabe destacar que la protección de los datos personales de los participantes del estudio es una parte muy importante del mismo. Y entre los datos sensibles que se gestionan desde esta aplicación se encuentran sus números telefónicos. El proceso de anonimización justamente busca ocultar la identidad y los datos sensibles de los, que se encuentran en los registros, asumiendo que dicha información debe ser retenida para realizar el análisis de los datos, es decir, lo que se busca evitar es la asociación de datos sensibles con un individuo por parte de un tercero cuando los datos no son publicados, respetando de esta forma también la Ley de Protección de Datos Personales de nuestro país, que es la ley número 25.326. Con el objetivo de respetar dicha norma, el motor de almacenamiento incluye la funcionalidad de anonimizar los números telefónicos mediante una aplicación de una función destructiva. Básicamente es un hashing más un salt sobre los mismos en memoria, de tal manera que cualquiera que acceda a la base de datos no podrá recuperar los datos originales, excluidos nosotros, por supuesto. Bien. En el caso de la arquitectura que nosotros propusimos, se optó por la implementación del dispositivo, o sea, el dispositivo de captura y procesamiento de las unidades de información a través de un chatbot, que lo desarrollamos en lenguaje Python utilizando el framework de Flask. El chatbot lo que permite hacer es recibir los mensajes enviados de los usuarios y lo registra en una base de datos MySQL, donde luego haremos un posterior análisis. Luego de eso, le realiza preguntas al emisor de cada mensaje, que pueden ser opcionales para obtener información complementaria en caso de que el usuario esté dispuesto a brindarla. Que como mencionamos antes, que conseguiríamos datos como la edad del colaborador, el lugar de residencia y, por ejemplo, la cantidad de mensajes similares que recibe a diario. Estas preguntas se le van a realizar a cada colaborador cuando inicie la conversación por primera vez. Y finalmente, realizamos una prueba de concepto entre los alumnos de nuestra universidad, a quienes se les instruyó cómo utilizar el chatbot y se les solicitó que reenviaran los mensajes que tengan relacionados al COVID-19. Y mantuvimos la herramienta abierta durante una semana para recopilar resultados. Bueno, resultados y conclusiones. ¿Qué logramos con nuestra prueba de campo? Finalizada la semana, recogimos un total de 194 mensajes de parte de 36 usuarios distintos, con lo que armamos un pequeño dataset. Luego de realizar un análisis a la información recopilada, llegamos a unos resultados concretos de los cuales algunos estamos mostrando en pantalla. De ellos podemos observar información como la que la mayor parte de los mensajes fueron enviados a la noche, que el rango de edad más activo de la encuesta se encuentra entre los 23 a 30 años y que las palabras más mencionadas fueron COVID y actividades. Por supuesto, esto es una prueba para demostrar que sí es posible implementar la arquitectura y que ésta funciona correctamente. Y a su vez queda para una futura ponencia la generación de un dataset lo suficientemente grande como para poder realizar un análisis estadístico mucho más completo. Bueno, y como conclusión de este proyecto, queremos destacar que la arquitectura que diseñamos es totalmente viable para ser implementada y extraer información necesaria para resolver problemas que se planteen miembros de la comunidad científica. Nuestra implementación concreta de la arquitectura se encuentra disponible en la web para ser utilizada y o realizar recambios por cualquier persona que lo necesite, pues como mostramos antes, cumple el propósito correctamente. Muchas gracias por su atención.